Bienvenidas, bienvenidos a este Estrella Galicia cara a cara en el Toma 3. Hoy miércoles 4:30, un poquito retrasado de la tarde que vamos. Pues ahora de lo que os vamos a hablar es del cortometraje y concretamente del cortometraje en España, ¿no? El festival programa año con año y siempre el martes por la noche, como una larga tradición ya, la noche del corto español, que también la llamamos la noche del corto estatal, porque, bueno, al final, Estado, España, ¿eh? Luego hay cortos en euskera, en catalán, bueno, en japonés, Japonés, lenguas cooficiales. en todo lenguas cooficiales. Tuvimos ayer la presentación de la sesión, una sesión que, como siempre suele ser también tradicional, estuvo llena y que fue muy interesante, y en la que siempre es muy grato recibir a las directoras y a los directores de los cortometrajes que componen esta selección, que si bien no es competitiva, sí que es uno de los buques insignia de un festival, el Festival de Gijón, que este año, contando con estos 6 cortos de la Noche del Corto Español, más los de oficial, más otros que se muestran en otras secciones, pues alcanza una cifra de 58 cortometrajes en total frente a 111 largometrajes, o sea que es un ratio casi de 2-1, que no está mal para ser un festival generalista en el que convive todo tipo de géneros, ¿no? Bueno, os presento, yo tengo aquí a mi derecha a Cordelia Alegre, directora del Norte, la película que presentamos ayer, bueno, que también tiene otros trabajos, como La distancia dels Noms, que se estrenó en Seminci, Mestral, que estuvo en el Día de Barcelona, en Raindance. Tenemos a mi izquierda a Adrià Guixens, que también ha estrenado su cortometraje Kokuhaku en el Festival de Sitges, pero que también ha ido a Imagine y a otros festivales también, o sea que ya tiene cierto recorrido, aunque algo que hablábamos ayer era que muchos de estos cortometrajes que presentábamos ayer pues arrancaron casi hace justo un mes en su recorrido, o arrancaban aquí, como es el caso de María Benia, que presentaba aquí ayer por primera vez Las Sirenas, a la izquierda de todo en la mesa, y Laura Obradors, que presentó las Chicas. Nos falta Ander Iriarte de Yudoka, que no sé dónde está, pero si Sí, aparece es lo verdad. integraremos a la mesa, ¿no? Como digo, en el Festival de Cine de Gijón valoramos mucho los cortometrajes, los tratamos como si fueran películas porque es lo que son. También se refleja esto en las jornadas de industria en FixPro, donde en el laboratorio de desarrollo este año, de 5 proyectos, 3 seleccionados son cortometrajes y 2 son largometrajes, ¿no? Hay muchas directoras y muchos directores que se dedican únicamente a hacer cortometrajes porque es lo que les mueve, es el formato en el que mejor se mueven, es el formato en el que mejor trabajan. Y bueno, yo quería abrir esta mesa, luego ya hablaremos un poco de cada uno de los cortos, para hablar un poco y reivindicar un poco la importancia de lo que es el cortometraje en nuestra industria, en la industria cinematográfica española, con más de 1000 trabajos al año producidos o en el radar, porque seguramente hay muchos más, porque una cosa es la calificación de los cortos en el ICA y otra la gran producción que hay de cortometrajes y toda la industria que mueve el cortometraje en sí, ¿no? Así que quizá la primera pregunta que voy a lanzar es, pues, un poco las realidades del momento que vivís con el cortometraje y los pasos a seguir para seguir reivindicando que los cortometrajes se exhiban como películas con esa entidad y con ese respeto dentro de festivales no especializados en el cortometraje. Así que podemos empezar desde el lado de María, desde la izquierda hasta la derecha, y así vamos hablando un poco todas y todos, ¿no? Genial. Bueno, pues muchas gracias, Tito, por la presentación y también por la invitación a hablar precisamente de un formato que ha sido en general, vamos a decir, no valorado como debería de ser, al menos en mi opinión, porque siempre como que ha resultado ser la antesala de un largometraje, ¿no? Esto, por ejemplo, no hay este tipo de juicios en otro tipo de disciplinas, como por ejemplo es la literatura. No se hace, no tiene por qué estar comparándose un poema con un texto de largo formato, no con una novela, con diferentes duraciones, ¿no? Que al final están respondiendo a la naturaleza de la historia que se está contando y que no tienen tanto que ver con ser la antesala, ¿no? de un futuro artista, ¿no? En este caso un futuro, una futura cineasta.
Entonces parece que siempre el corto está un poquito vapuleado por esta cuestión cuando no debería de serlo, ¿no? Además, el cortometraje tenemos que reconocer que hoy en día responde precisamente también a la capacidad de concentración de nosotras y de nosotros como espectadores. O sea, y esto ya lo ha demostrado las series y otro tipo de formatos que están respondiendo a esta duración. ¿Por qué todavía el corto no goza, ¿no?, de estos privilegios que las series sí tienen, ¿no? Y que además no tienen por qué estar respondiendo precisamente tampoco a una consecuencia, una consecución, ¿no?, de piezas en formato cortometraje que hay que seguir constantemente, que eso a veces, a mí por lo menos principalmente, me quita las ganas como de seguir una serie, ¿no? O sea, un corto es una pieza perfecta para ponerla, por ejemplo, en televisión, ¿no?, que es uno de los espacios a conquistar por el corto, que seguimos todavía fuera o bastante fuera, raro que se proyecte allí. Es un espacio estupendo, antes de una película, antes de un programa de cualquier tipo. ¿Por qué no aparecer en estos contextos cuando tiene una entidad propia? Hay unos cortometrajes hoy en día fascinantes, con menor, mayor factura, y que, insisto, no solo tienen por qué ser el previo a ser un cineasta, ¿no? Como que tienes que... Es verdad que es un buen lugar para muscular, eso es real, y muchas veces como es un prólogo para un largometraje que se vaya a hacer después, pero es algo más que eso. Entonces, bueno, yo puedo hablar como persona que está haciendo cortos, pero también como programadora en otro festival, en Miradas Doc de Tenerife, y como espectadora. Y nuestro festival también tiene como su apartado de cortos, pero sabemos otros festivales que ya no hacen ni siquiera la división entre largo y corto, que están todos como en la misma sección, están musculando y dialogando al mismo nivel, y ojalá eso se dé con mayor asiduidad, ¿no? O sea, eso sería como lo ideal. La temperatura todavía del corto, pues le queda mucho trabajo por hacer, pero efectivamente yo sí que creo que estamos en un buen momento, viendo la cantidad de producciones de cortometraje que se dan, viendo la necesidad de las personas de hablar y expresarse en estos formatos, pero que bueno, que hay que repensarse cosas, ¿no? Y desde los festivales primero, porque son uno de los motores principales para que esto se vea, ¿no? Sí, yo creo que de los festivales somos como esa primera ventana de exhibición para muchas cosas, pero en realidad para los cortometrajes todavía más porque no encuentran su camino a las Total. salas a menos que seas Pedro Almodóvar, ¿no? O la Que, tele. que hace cortometrajes que se estrenan como Todos si lados. fuera un largometraje en la sala de cine y que tienen una distribuidora que paga por distribuirlo, porque luego ya hablaremos de cómo funciona la distribución Sí. del corto. En tu experiencia, Laura, ¿cómo lo ves? Tú también has tenido cortometrajes como Si amanece nos vamos, que se estrenó en la Seminci, ¿no? Que también es otro festival que sí que da un espacio bastante amplio a los cortometrajes en distintas secciones, ¿no? Que creo que es un poco a la par como lo que hacemos nosotros aquí. Sí, yo subrayo todo lo que dice mi compañera. También es verdad que voy a hacer una confesión, que yo siento que soy un poco víctima de todo esto, y em, es verdad que yo tengo la sensación que yo y muchas de mis compañeras y compañeros también pensamos las ideas en un formato muy grande, porque es lo que más consumimos, porque es el producto que más hay. Y claro, esto no favorece como al formato corto, creo, y yo me he sentido mucho más retada a la hora de escribir una historia pequeña, porque también siento de que a veces como aún no se puede hacer esa película, estás intentando empacar también toda esa película en un corto, y entonces la estructura es como muy rara y se acaban mezclando estructuras extrañas. Y yo ya te digo, siento que soy bastante víctima de esto, que al final no siento que haya como que tú puedas acceder al formato corto, a no ser, bueno, tema plataformas, Filmin, Movistar, pero las plataformas que normalmente tiene la gente, bueno, claro, Netflix puedes encontrar, creo, pocos cortos, pero entonces ya el público tampoco se familiariza con el formato y también cuesta, pero espero que también poco a poco vaya cambiando y también vamos a valorar esto, historias muy pequeñitas. Sí, que además tú trabajas en desarrollo en Zabriskie Films, ¿no? Entonces también tenéis proyectos en corto, proyectos en largo, pero Sí, sí, intentáis abogar por todo, ¿no? de la misma manera, totalmente, sí, sí. Hay que apostar por todo tipo de formatos, y yo creo esto, que incluso puedes estar escribiendo largometrajes y que
luego te apetezca quedarte en el cortometraje porque ahí caben lo que quieres decir y quedarte ahí quizás y ya está. ¿Cómo lo ves tú, Adrià? Tú que estás intentando desarrollar y filmar, creo que son 2 proyectos de largometraje en paralelo, ¿no? Sí, no, yo también coincido con todo lo que dice María y Laura, ¿no? Creo que hemos conquistado muchas barreras, ¿no? Creo que estamos en un momento donde el cine está derribando etiquetas y fronteras, ¿no? Es decir, entre la ficción y la no ficción. Ahora hay mucho más espacio híbrido que casi no va más rápido que la, no quiero decir legislación, ¿no? Pero que a veces, ¿no? Los festivales o las ayudas, ¿no? ¿Dónde encaja tu película, ¿no? Cuando toca es una no ficción, pero a la vez con muchos tintes de ficción, ¿no? ¿Cómo la calificas, ¿no? Cuando hay muchos binarismos, ¿no? Esto lo estamos conquistando, también lo de la duración, ¿no? Que decía que ahora hay muchos festivales que ya puedes competir cortos con largos, pero yo creo que el reto es el siguiente paso, ¿no? Que es el siguiente paso de decir, un jurado de un festival premiará un corto por encima de un largo, aunque estamos al mismo nivel, ¿no? O una televisión me pagará para poner el corto allí en el catálogo cuando parece que el premio ya es estar con un largo, ¿no? Yo me ha pasado, ¿no? Con una televisión en concreto, ¿no? Que me decía, cierto festival, te ponemos el corto ¿no? en el on demand de la televisión, ¿no? Yo digo, vale, ¿cuándo me pagáis? Y dice, no te vamos a pagar, pero es mucha difusión. Y yo digo, pues no te lo voy a dar, o sea, no vas a tener mi corto gratis, ¿no? Porque al final, si no estamos pasando que el corto es un hobby y el largo es un trabajo, ¿no? Y creo que esto es un error, ¿no? Y ahora estamos también en este momento, ¿no? Que muchas cineastas, ¿no? Elena López Riera, que hablábamos antes, Carla Simón, Neus Ballús, están haciendo cortos cuando ya tienen sus largos, ¿no? Y que es un tema de formato, como decía Laura, que hay historias que encajan mejor en un formato de 25 minutos, otras en 2 horas, ¿no? Otras en 6, ¿no? Las pelis de Wang Bing, ¿no? Los cortos de Wang Bing, porque después tienen los largos de 12 horas, ¿no? Como los cortos de Lab Díaz, que duran 7 horas, ¿no? Exacto, ¿no? Este tipo. Pero creo que es muy importante, ¿no? Como ir conquistando ya estos espacios extras, ¿no? Y sí, lo de la financiación es un tema porque también al final, o sea, creo que lo que ha permitido el digital, ¿no? Y esta cierta democratización de que podemos grabar con un móvil hoy es que, o sea, antes, ¿no? Que el corto era la antecámara del largo, ¿no? Hoy en día te cuesta lo mismo hacer una peli low cost que un corto, ¿no? Entonces es como ruedo 3 días más y tengo el largo, ¿no? Entonces ya no hay tanta división y creo que aquí es más un tema de ciertas preconcepciones quizá elitistas de que la ópera prima, esa palabra que da miedo, ¿no? O un largo, ¿no? Y no quiero gastar la bala, ¿no? Rodándolo así, pero al final es que un corto tiene el mismo valor para mí, simplemente es un tema de duración. Entonces estamos avanzando hacia un lugar nuevo, pero creo que aún necesitamos reflexionar y como industria asentar estas ideas, ¿no? Un poco. Sí, bueno, a ver, Cordelia, ¿tú qué opinas? A ver qué me queda, porque también, obviamente, todo esto que se ha ido diciendo, pues también comulgo con ello. Yo también quería destacar que para mí lo más bonito de los cortos es cuando la historia necesita que sea un corto, ¿no? O sea, como que esta cosa de decir, no, es un largo, es mejor y así lo explicas mejor la historia, no, hay muchos proyectos que tienen que durar poco, ¿no? Entonces, como que para mí siempre lo he entendido como un formato igual de válido que el otro, porque precisamente creo que cada historia necesita su tiempo. Y en ese sentido, el otro valor que para mí es importante de la industria del corto es que es un campo de experimentación, ¿no? Es un lugar donde explorar, que no tiene por qué significar ensayar lo que harás en el largo, sino probar, ¿no? Y está claro que cuando tardas de media 5 años en levantar un proyecto de largo, y luego lo ruedas, ¿no? Esos 5 años, ¿qué haces? Mientras, pues la verdad es que hacer cortos es una gran práctica y es lo mejor que puedes hacer para encontrar tu lenguaje, porque si no, los directores lo que nos pasa es que el día que nos dejan rodar por fin, después de 5 años de media, pues igual no sabemos qué queremos hacer, más allá de tener un guión muy preparado, pero igual tenemos clara la idea, pero no hemos ensayado. Un actor rueda muchísimo, un director rueda poquísimo, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante que se defienda esta industria para que los directores puedan probar y puedan aprender y se puedan equivocar, exacto, se puedan equivocar y puedan descubrir lo que quieren hacer. Y en ese sentido, si queréis luego hablamos de este tema que me interesa bastante, es que creo que ahora mismo los cortos aún están demasiado industrializados en su proceso. O sea, creo que si tú eres un creador que quiere probar,
que tengas que encontrar una productora, que esa productora confíe en ti, que pidas las ayudas, que las ayudas confíen en la productora, luego en ti. Se eternizan también los procesos de los cortos, que yo en mi primer corto estuve 4 años, por ejemplo, ¿no? Y dices, no, lo interesante es, pues igual ayudas directas a los creadores, igual maneras de que se pueda ejercitar ese derecho a probar, ¿no? Y esto que decía Tito, ¿no? Antes de esta institucionalización también, ¿no? Desde las instituciones, ¿no? Que al final a mí me ha pasado, no sé si os ha pasado a vosotras, que hay veces que he rodado cortos sin productora o de manera propia, pero luego para calificar necesitas una productora, ¿no? Y he tenido que regalar cortos a productoras que no han hecho nada, ¿no? Cero, y que tienen el 100% de titularidad de mi corto y todos los premios / ayudas que pueden recibir van para ellas y no para mí. Y esto para mí es un robo, ¿no? Entonces y eso creo que es el caso de, te diría, de la mitad de gente que hace cortos, ¿no? O más, ¿no? Porque de golpe eso de tener una productora enchichada con tu idea y tal desde el principio, que luche para ti, está el desgaste de energía, que ya lo hacen en el largo, ¿no? Que muchas veces no es en paralelo, ¿no? Y creo que estaría muy bien esto de una ayuda directa a los creadores para poder tener un poco más de autonomía y defender tu propio contenido, como en Galicia. Perdón, Exacto, como en Galicia. Sí. Sí, de hecho lo hablábamos también ayer, ¿no? Que a mí, por ejemplo, sí que me ha pasado el caso también de que, bueno, venga, voy a optar a una ayuda a cortometraje como autónoma, como persona física. Es la primera vez que lo hacía con el corto Memoria Histórica de La Palma, y cuando ya recibo la ayuda, en total unos 30.000 euros, me doy cuenta de que yo no puedo cobrar nada de ahí. Y bueno, y tampoco iba a triangular, que es algo que realmente es ilegal, pero por el hecho que al final todo ese dinero va para el cortometraje, pero que no hay posibilidad, o sea, hay como una letra pequeña de sí, no, o sea, bueno, no, la grande dice, no, tú sí que puedes acceder, o sea, las ayudas son democráticas porque tú puedes aplicar a ellas siendo autónoma, persona física, sin necesidad de estar apoyada por una SL. Pero una vez la recibes, luego te das cuenta de que eso no es así. Tú no puedes ejercer realmente ese poder porque no puedes recibir ni un duro de ahí, es decir, tu trabajo no es considerado. Y por tanto, y además necesitas mucho tiempo para hacerlo, y por tanto, pues al final has de tener que sopesar el dialogar o coproducir con una productora que efectivamente pues no ha hecho nada, pero es la única vía de que tú recibas dinero y o se te considere incluso, ¿no? En algunos premios casos, de o premios, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay como efectivamente algo a trabajar. Desde Canarias estamos con varios sindicatos, pero no conseguimos que se cambie ni a la de 3. O sea, llevamos ya varios años peleando precisamente por esta cuestión para obtener algo como lo de Galicia, que es la única ahora con ese privilegio. Bueno, ¿y qué opináis de los catálogos de difusión de las comunidades autónomas? Ya que estamos hablando un poco de iniciativas públicas, ¿no? En Canarias hay, en Cataluña hay, en Andalucía hay, en Madrid hay, aquí en Asturias hay. ¿Son realmente herramientas que te ayudan? Bueno, ayer hablaba con Adrià precisamente de lo difícil que es encontrar una buena distribuidora para tu cortometraje, porque al final, ahí donde con un largo tú pactas un mínimo garantizado con una distribuidora que te dice, bueno, por lo menos esto es lo que te voy a dar, con un corto realmente es un servicio que tú estás contratando para darle visibilidad a tu trabajo, ¿no? Y que muchas veces, pues como es el caso de muchos de los casos que están en esta mesa, al final nosotros hemos recibido el corto directamente, salvo por alguna excepción, de vuestra De mano. nosotras. De vuestra mano. Sí. Total. Bueno, yo no sé quién quiere empezar porque yo tengo una experiencia con Canarias en corto concretamente, pero sí. Bueno, en Canarias, por ejemplo, a través del Cabildo del Tenerife y del Gobierno de Canarias, aparece cada año, ¿sí?, esta aplicación de Canarias en corto, que a los cortos premiados les dan pues una cuantía de dinero que suelen ser unos 1.800 euros para luego pagar a una distribuidora. Ahora, viene la distribuidora, ¿no? ¿Quiénes son las personas que van a ayudarte a gestionar esto? Pues desde luego, como ya ha comentado el compañero Tito, pues no hay muchas. En Canarias tenemos Digital 104, pero que no deja de ser al final, que yo los adoro, pero no dejan de ser al final una distribuidora un poco como de contenedor de todo tipo de piezas que no acaban encontrando su lugar. Para lo bueno y para lo malo, porque al final ellos pues como que son bastante militantes, te echan un cable, y lo malo pues porque al final no se acaban de especializar, no conectan con la sensibilidad de tu pieza o entenderían bien cuáles son los circuitos a seguir, pero porque no dan abasto. Entonces, volvemos a decir, hay como un primer impulso desde la parte pública, desde los fondos, como a beneficiarte, pero luego cuando quieres completar todo el proceso, esto no acaba de darse en plenitud y adecuadamente.
Entonces, pues que todavía queda mucho trabajo por hacer. O tienes la suerte que te lo cojan Lights On o Marvin and Wayne, ¿no? O estás un poco de la mano de Dios. Y luego esas ayudas, por ejemplo, de Canarias en corto, y tú dices, bueno, pues lo voy a hacer yo, que al final es la labor que estamos haciendo también. Pues no, ese dinero no te lo puedes quedar tú, porque tú eres de nuevo autónoma o no, persona física, y no puedes ejercer como tal. O sea, es todo como un montón de piruetas y de problemáticas al respecto. Mira, es que solo de hablarlo me canso. No, yo iba a hablar del caso concreto del Shortcut, que es el catálogo catalán, que la verdad yo no puedo hablar en primera persona porque mis proyectos de momento no han estado allí. Ahora justo van a resolver, van a decir si este año sí, a ver si hay suerte. Yo sí que lo considero una herramienta necesaria, o sea, está bien que exista y suerte que al menos existe esto. No, Son un poco las sensaciones de decir, estamos muy abandonados los del mundo del corto, que al menos hay alguien que se preocupe por nosotros, y también a nivel de mercados, o sea, los catálogos sirven como para que luego pues, en los mercados esos cortos se vean, ¿no? Y que igual tienen acceso desde Catalan Films o desde las entidades que lo gestionan, tienen acceso a unas personas que nosotros como creadores no. Entonces ese puente me parece interesante. Lo único que pongo en duda es cómo se hace esa selección, porque, claro, muchas veces hay un jurado externo que está muy bien, pero depende de cómo sea el jurado. Obviamente, cada año cambiará el criterio, ¿no? O sea, no es algo que sepas durante la elección cómo va a ser, pero sobre todo creo que es algo que pasa también en los festivales, que muchas veces pues, hay unos cánones que hay que seguir, ¿no? Tienes que haber no sé cuántos de ficción, no sé cuántos de documental y no sé cuántos de animación. Yeah. Entonces ahí es cuando a veces yo me entra la duda de decir, ¿y si hay 10 buenos de ficción y solo uno bueno de animación? ¿Tenemos que poner 2? Porque toca, ¿no? O podemos hacer la excepción. Entiendo el servicio público y entiendo que hay que dar espacio a todos los formatos, pero bueno, igual hay 3 de animación buenísimos y ¿por qué no los podemos poner los 3, ¿no? Y ahí es la única duda que yo tengo, pero creo que como servicio público es necesario. Claro, claro. Bueno. Bueno, no sé si ustedes quieren hablar. Ay, se me ha ido. No, iba a decir que... vale, sí, que... Y un poco siguiendo a la compañera, claro que todo el movimiento también que te hacen de mercado es estupendo. O sea, te llevan y te ponen en contacto con festivales como Bogo, o sea, de otros países como Bogo Shorts, como Clermont-Ferrand. No, desde luego es una herramienta esencial. Fíjate, en nuestro caso en Canarias, el jurado suele estar bastante cuidado en general. La verdad. En otros lugares no, pero aquí sí. Yo creo que el Shortcut, yo tampoco he estado nunca formando parte, o sea, estamos creo que aquí, ¿no? Igual en Cataluña, pero sí que hay una cosa que creo que hacen interesante, que no lo hace todo el mundo, que es que se reservan como un puesto especial para un corto que ha ido muy bien o que has conocido, ¿no? Que hay otros lugares que este corto lo meterían dentro del saco, ¿no? Y aquí como lo separan y reservan para cortos que están empezando, ¿no? Y luego hay como el corto estrella, ¿no? Tipo Suc de Síndria en su día, ¿no? Que lo tienen allí para poder enseñar, pero que no ocupa una plaza, ¿no? Cuando ya no, quizá no en tema corto, pero en residencias, ¿no? Muchas veces pues de golpe hay el famosa de turno, ¿no? Que está allí en una plaza que mucha gente dice, o sea, realmente necesita formar parte, ¿no? De una residencia esta persona con tal formación, que ya tiene un bagaje, que tiene unas herramientas que no tiene alguien, ¿no? Que está empezando, y esto creo que lo hacen muy guay desde el Shortcut, ¿no? Y a priori a mí también me parece una oportunidad, ¿no? Para dar, ¿no? Este push de distribución cuando no se tienen a veces presupuestos, ¿no? para pagar una distribuidora para impulsar un corto. Sí, sí. Bueno, ya un momento un poco que hablemos cada una y cada uno de su libro, ¿no? Vamos a hacerlo en orden también. Para los que no hayan podido venir ayer a ver la sesión, tampoco sabemos dónde la van a volver a poder ver, ¿no? Porque eso siempre es una Va muy al pego con la conversación. Pero bueno, ayer María presentaba Las Sirenas. María, contabas que era un proyecto que se hizo un poco a sí mismo, fruto de un taller, ¿no? Que viste, pues si nos explicas un poco cómo fue y saludar desde aquí a Las Sirenas que han venido a la charla levanten también. la mano, porfa. Ahí están. Sí, bueno, mira, justamente como hablábamos ayer, esta pieza nuestra parte de una lógica diferente. Es un cortometraje nacido de un laboratorio comunitario. A mí me invitaron los mediadores Irene y Saúl de Mama Chama
a participar pues en un encuentro con estas maravillosas mujeres para repensar las narrativas que, bueno, que van en derredor a la identidad de la mujer del rural, ¿no? Con todo lo que eso significa cada palabra de ella, ¿no? Que es algo muy complejo y que además ha evolucionado en los últimos años de una manera, pues de diversas maneras, ¿no? Entonces, en este sentido había un presupuesto muy, muy pequeño. La dinámica no era tanto el conseguir un cortometraje como generar un proceso de diálogo entre todas nosotras, y yo en todo caso ponerme al servicio de sus necesidades y de lo que ellas quisieran explorar, ¿no? Y aunque sí que empecé marcando el primer día un tipo de ejercicio, después pues efectivamente, por eso las pongo como co-guionistas dentro del corto, pues todo lo que aconteció a partir de allí surgió, pues, insisto, a través de la exploración que hacíamos en conjunto. Entonces, bueno, al final pues salió la pieza que compartimos ayer, de la que nos sentimos como muy, muy orgullosas. Y bueno, pues es una pieza que efectivamente vamos a ver luego qué circuito pueden buscar para seguir proyectándose. Y desde luego el Festival de Gijón pues como es como un gran impulso, ¿no? Un gran espacio desde donde comenzar. Y bueno, eso viene un poquito a explicar el trabajo que presento esta vez. Sí, Pues pensaba que era una de ellas. Digo, muy bien, apoyando las sirenas. Apoyando las sirenas. Laura Obrados nos presentaba a Las chicas, que yo decía en la introducción, un coming of age, pero que luego cobró un tono fantástico, ¿no? Como comentabas ayer, no lo tenía desde el principio, luego lo fue cobrando, ¿no? Y bueno, habrá un poco sobre ese primer amor, esa fijación por un chico, la frustración, ¿no? Un poco también sobre la feminidad. Sí, yo intenté revisitar mi adolescencia, preguntas que me aparecían sobre la observación como al mundo masculino. También ayer me preguntabas cómo situar eso en los 2000, también porque había unos referentes como muy claros, que ahora hay otros, pero que no funcionarían en mi historia porque en ese momento pues partían de canciones, la cultura pop como revistas y otras películas. Entonces, viendo también los referentes, me parecía o sea, lo que me transmitían era como absoluto terror. Y yo creo que ahí también se fue gestando todos estos referentes del cine de terror fantástico y nació de manera muy orgánica, que también desde aquí yo y mis compañeras, que también lo hemos hablado, como que nos sentimos un poco huérfanas de referentes femeninos también en el cine de terror español y fantástico, que hay muy pocos y jo, me sabía, cuando pensaba y miraba otros relatos, eran, como no, americanos y europeos, pero me costó mucho encontrar estos referentes en nuestro cine y ojalá cambie pronto y tengamos nuevas narrativas. Son necesarias. Muchas gracias, Laura. Voy a darle paso primero a Cordelia, a la derecha. Ella presentó el cortometraje El Norte, bueno, un trabajo que está contado de una manera con poquitos elementos, ¿no? Pero que es muy emotivo de alguna manera porque bueno, juega con la figura de la abuela, de la nieta y de un trayecto que tienen y una experiencia que viven a lo largo de una tarde, ¿no? Sí, pues efectivamente El Norte cuenta la historia de Carmen y Lucía, que son una abuela y nieta, y que salen a comprar y a la vuelta de la compra Carmen se despista y se pierde. Entonces no sabe dónde está y Lucía, que tiene 4 años, tampoco sabe cómo volver a casa, ¿no? Entonces me interesaba mucho trabajar con 2 personajes vulnerables, ¿no? en la ciudad. Y yo me he criado en Barcelona, he sido una niña de ciudad y me empecé a preguntar mucho sobre los espacios urbanos y cómo no están pensados para ciertos colectivos, ¿no? Y, por ejemplo, el de las personas mayores claramente, pero el de los niños también, ¿eh? Barcelona es una ciudad con pocos parques, con muchos coches,
poco, bueno, cada vez están intentando arreglarlo, pero no es una ciudad muy, muy amable. Y entonces, pues tenía ganas de explorar esto y de hecho me estoy informando mucho sobre un tema que es el urbanismo feminista, que se está hablando mucho ahora de cómo repensar las ciudades desde perspectivas femeninas. Incluso, pues, por ejemplo, se hacen marchas exploratorias para identificar qué rincones de la ciudad pueden llegar a ser peligrosos para una mujer que va sola por la calle, no ser peligrosos, sino que ellas los perciban como peligrosos. Y todo este tema me interesó muchísimo y bueno, también justo lo escribí durante la pandemia, encerrada en casa, y entonces pensar en la ciudad me gustaba. Y después también el corto habla mucho de la idea de los cuidados y de cómo se transmiten los cuidados de generación en generación, ¿no? Y cómo, sobre todo como mujeres, desde que nacemos vamos aprendiendo una serie de maneras, ¿no? de cuidar y de pequeños gestos, y el corto se fija mucho en eso, ¿no? en las cosas muy pequeñas, que pueden ser desde poner un zapato bueno, a estar juntas, a darse la mano, o sea, como a cantar una canción. O sea, hay como muchas cosas que me interesaban para explorar en qué cosas nos hacen sentir bien también, ¿no? en una relación familiar y en cómo la niña que no sabe volver a casa, lo que se le ocurre es cuidar de su abuela, ¿no? Porque sabe que es la manera que tiene para que todo vaya bien al final, ¿no? Ella sabe que si su abuela está feliz, pues al final seguramente volverán a casa. Y entonces no hay una resolución del conflicto. O sea, el espectador, es un spoiler, pero creo que no pasa nada, el espectador cuando lo ve, pues ellas no acaban volviendo a casa, pero sí que ayer lo comentaba, que lo que me interesaba no era tanto el final, sino el proceso, ¿no? de entender esa relación y entender que si están juntas van a estar bien. Y bueno, de ahí un poco sale todo. Muy bien. Pues nos queda Adrià, que presentó Kokuhaku, que es un cortometraje que empieza muy contenido, pero luego tiene un giro radical. También voy a hacer spoilers, ¿no? Sí. Aunque la última pregunta que os haré es, bueno, ¿qué esperáis o qué visibilidad creéis que va a poder tener? Y si no, pues ya haremos otro pase durante el año de la Noche del Corto Español, que no pasa nada, podemos hacerlo. Pero bueno, que Adrián nos hable también un poco de este cortometraje, que bueno, que sigue un poco unas pautas de un estilo muy propio de hacer cine, ¿no? Y de dar voz a ciertas personas y a ciertos perfiles o personajes que crees que nos faltan en nuestra cinematografía, ¿no? Sí, Kokuhaku es un cortometraje que no solo está protagonizado por una persona Hafu, que Hafu quiere decir una persona que tiene un padre o madre japonés y el otro padre o madre de otro lugar, en este caso español, ¿no? Sino que quería reivindicar mucho, ¿no? Que al contar una historia real de una persona de este colectivo, que esta persona participara en el proceso creativo, ¿no? Entonces Kuni es coescritor conmigo del corto, somos los dos también productores ejecutivos y él es el actor principal y yo el director, ¿no? Que es un método que estoy haciendo con otros proyectos que tengo, ¿no? Con Un ruido lejano, que estuvimos en el DA, lo mismo, ¿no? El actor protagonista era co-creador y con mi primera peli me pasará lo mismo, ¿no? Entonces me gusta mucho, ¿no? Como llegar a este punto de contar historias reales, pasarlas por un filtro de la ficción y de mi mirada también, pero desde lo cooperativo, ¿no? y poder co-crear juntos. Y Kokuhaku para mí lo que me interesaba mucho era como mostrar, ¿no? Así como muestro esta dualidad entre lo japonés y lo español, ¿no? Que también llega desde lo lingüístico, al ser un corto que la mitad está hablado en español, la mitad en japonés. También quería como abordar estas dualidades y estos juegos de espejos, ¿no? en muchos otros temas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de lo que es lo más tradicional, ¿no? Que es el mundo del teatro japonés, ¿no? Con lo más pop, ¿no? Que es el mundo de Sailor Moon, ¿no? Cómo romper lo tradicional y rígido para ofrecer una liberación personal, como puede ser querer transformarte en Sailor Moon, ¿no? Pero también esta dualidad entre hombre y mujer, ¿no? Un hombre que interpreta personajes femeninos, ¿no? Y que se siente una parte muy potente femenina, sin considerarse trans ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, era un corto que quería explorar estos terrenos in between, ¿no? de estas dualidades, ¿no? Para encontrar un lenguaje propio, ¿no? Un lenguaje queer que acompañara también este contenido queer de lo que es una entrevista, ¿no? Un corto que hay mucho texto, pero también hay una parte visual, ¿no? Y que también hay una parte muy realista y dura, pero a la vez también hay una ensoñación muy grande, ¿no? Entonces, encontrar el equilibrio entre los dos mundos, también a nivel visual, ¿no? Para mí fue un poco el reto, ¿no? A la vez de hablar de un fenómeno que ocurre en nuestra sociedad, ¿no? Que es esta necesidad de encontrar nuestra voz, ¿no? También nuestra voz creativa, ¿no? Encontrar nuestra identidad creativa y poder encajar finalmente en lo que es nuestra sociedad, ¿no? Y un poco esto fue el proceso de creación de Kokuhaku.
Bueno, y así ya para acabar, siguientes pasos, siguientes proyectos, ¿estáis trabajando en algo? Yo sé que siempre estamos todos y todas trabajando en algo, ¿no? Pero bueno, María, ¿qué es lo que sigue? Pues mis padres los tengo ahí sentados y dice, madre mía, ¿qué nos sigue? Bueno, yo estoy a punto de terminar un libro, ha sido como mi proyecto más ambicioso de este año y no tiene nada que ver con el cine, pero bueno, al final se trata de contar historias. Y ya lo acabo de terminar y estoy ahora en el proceso de reescritura. Y luego también en los últimos 2 años he hecho un largometraje todo sola, precisamente porque tuve una crisis súper fuerte cuando hice mi primer corto. Me traumaticé bastante, tuve que poner un montón de dinero. Tuvimos que devolver dinero también al ICA porque resulta que, claro, como tuvimos la pandemia por medio, pues nos dejaban tiempo para presentarlo, pero no para presentar ciertas facturas. Entonces hubo un montón de dinero que luego tuvimos que poner mi coproductor y yo. Entonces, después de eso dije, a ver, ¿esto es una idealización o realmente quiero hacer cine? ¿Hay algún espacio aquí que quiero yo explorar realmente para expresarme o qué es esto? Entonces, cogí una cámara prestada y me subí a las montañas y empecé a filmar en las cuevas que había filmado Circe, que había descubierto que había un montón de personas y chicos durante la Guerra de España que tuvieron que huir ahí y que me parecía incluso más poderoso que el relato que había hecho yo con anterioridad. E indagando, pues acabé durante 40 días durmiendo 3 horas al día, totalmente en una especie de trance. O sea que cuando dicen eso de obsesionarse puedo llegar a entender de qué va, casi no comía. Y bueno, y de repente me doy cuenta que hay algo allí. Bueno, ya a los 20 días ya me estaba dando cuenta, pero al final del todo, cuando reúnes el material y te pones a montar, y soy bastante crítica, dije, bueno, a ver qué es esto. Y me di cuenta que había un largometraje, se lo enseñé a personas de mi confianza, cuyo criterio pues le tengo mucha fe y son también directores así importantes, y me dijeron efectivamente que había una peli. Y dices, bueno, deberías de confiar en ti misma. Bueno, son procesos tan frágiles y era la primera vez que lo hacía que yo la verdad no podía responderlo por mí misma. Y ahora acabo de terminar el primer corte y de hecho me voy ahora al REC de Tarragona, un laboratorio, al primer test. Sí, voy para allí. Y bueno, con muchas ganas de que vean por primera vez este corte. O sea, que estoy en este proceso buscando dinero para acabarlo en los ayuntamientos, buscando otras fórmulas porque no quiero que se meta ninguna productora en esta peli. Porque me lo he currado todo sola, o sea, me muero. Quiero tener el control de todo, en sentido amplio. Y bueno, y estoy también con otros, que por eso digo que no paro, gracias a mis padres, de hecho, porque sinceramente mis padres, voy a hablar de una cosa económica, pero entendedme, venimos de clase de campesinos, trabajadores, mis padres ascienden a clase media con el desarrollismo económico español. Yo soy la primera generación que está pudiendo tener la oportunidad de hacer lo que hago. Y si no fuera por ellos y por todo el apoyo que me dan, yo no lo estaría haciendo. Es decir, yo soy una privilegiada dentro de las personas para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Y eso pues también lo tengo mucho en cuenta. Gracias, padre, madre. ¿A que esto no os lo esperabais? Yo tampoco. Cuando esté el libro, Vale. no dejes de hablar con tono. Hombre, para que lo tengan aquí chicos. en el toma. ¿Habéis tomado nota o no? Y cuando esté largo después del primer test, no dejes de tenernos en cuenta. Hombre, por para favor. compartirlo. Y ustedes a mí. Sí. Laura, ¿qué sigue contigo? ¿Qué tienes? Voy a ser tan escuetas que María di muchas cosas que bien me Y no alegro un y no he montón de terminado. todas. Yo espero seguir disfrutando de este proceso Importante. que ha empezado con las chicas, que no sé cómo seguirá, que sea lo que Dios quiera, pero que también me merezco disfrutar porque este camino ha sido largo y a veces un poco duro. Y luego sigo desarrollando proyectos, entre ellos yo estudié guión, algunos como guionista, y otros, uno para el que va a ser mi ópera prima, que ahora hacía tiempo que no veía el corto, intentando desintoxicarme de mis propias imágenes, y al verlo ahora veía todos los puntos en común que tiene con lo que estoy desarrollando, que quizá no había sido plenamente consciente y que vuelve a ir. Especie de coming of age, también la construcción de la identidad femenina y todo a través de la mirada. Así que a ver lo que sale. Ojalá que se estrene aquí también. Ojalá. Bueno, ya sabéis, no hace Tito, falta. No hace toma nada. nota, ¿eh? Yo voy tomando notas, ya sabéis dónde Yo digo. estoy. Y Adrià, yo creo que tú en breve vas a China, ¿no? Yo voy a China, sí. Ahora realmente, previo a lo que es el cine, en febrero inauguraremos
tenemos una exposición de fotografías que he hecho en China durante estos años de viaje con el Confucio de Madrid, que la montamos juntos y estaremos allí un mes. Pero sí, aparte de esto, a nivel de cine, y aparte de este corto, hay como 2 proyectos, ¿no? Por un lado es Long Chuan. Long Chuan es mi ópera prima, que rodaremos en enero 3 semanas en China y en mayo otras 3 semanas, de manera punky, casi autofinanciada, crowdfunding y demás para los amigos, porque es muy difícil conseguir dinero, y que básicamente cuenta la historia de un chico catalán de padres chinos, pero nacido en Cataluña, que él tiene 36 años, ¿no? Y solo ha ido a China una vez hace 30 años, era un niño cuando fue, ¿no? Y ahora su abuela se está muriendo, eso es real, es su historia real, y su madre le dice de volver a China una última vez para como despedirse de ella, ¿no? Y él, como persona que ha sufrido mucho racismo también en Cataluña, ¿no? Su identidad china la ha rehuido muchos años, ¿no? Y de golpe tiene un conflicto aquí de intereses de cómo es esto de ir a China a hacer un abrazo a una mujer que no conoces, ¿no? Que te dicen que es tu abuela, pero que tú no la has visto casi nunca o no la recuerdas de ese viaje, ¿no? Entonces es un poco un híbrido entre ficción y documental, con no actores, su familia real, y este reencuentro que propiciaremos, pero que también entra un elemento fantástico, ¿no? Porque él cuando fue a China de pequeño, el lugar se llama Long Chuan, que significa manantial del dragón, y él tiene un recuerdo de haber encontrado este manantial que nadie dice que existe, ¿no? Entonces también utilizará este viaje para intentar adentrarse, ¿no? y descubrir este lugar para ver si fue imaginación o no. Y este es mi largo, pero luego también estoy montando un corto que rodea China hace 2 años, que, bueno, lo montamos cuando podemos, que es una historia de fantasmas en un pueblo. Es un corto rodado documental, pero de ficción, que cuenta una historia de unos niños Hakka, que Hakka no es una etnia minoritaria, pero es una comunidad casi minoritaria que vive de forma comunal, en edificios que viven como 100 familias en un mismo edificio cerrado, que solo tiene una puerta y se autogestionan. Pues unos niños, ¿no? que creen que los adultos están invocando espíritus del fuego y que el pueblo se va a quemar, y ellos quieren invocar un espíritu del agua para salvar el pueblo, ¿no? Y eso es un poco la historia. Qué ganas de ver esto. Sí, y estamos con estos 2, ¿no? Lo único que para este corto, lo de siempre, ¿no? Es un corto que rodeo solo con la ayuda de una traductora y sin dinero ni nada, y ahora sí que necesitaríamos un poco de dinero para efectos especiales, que ahí estamos ahora. El reto, ¿no? Del dinero, siempre el dinero, madre mía. Madre mía. ¿Y tú, Cordelia? Bueno, yo para acabar también tengo un largo en marcha, se llama La Unión. Es un proyecto en el que llevo pues, esos 5 años que mencionaba antes trabajando, pero ahora ya parece que el año que viene vamos a rodar, por fin. Es un proyecto muy complejo porque es una coproducción con Colombia. Es una historia está inspirada en la historia de mi familia, de mi madre y de mi tía, que son hermanas gemelas, y cuenta la historia de 2 hermanas gemelas que acaban de perder a su madre y viajan a Colombia, que es la tierra donde nacieron y de donde era su padre, al que no conocieron, para reencontrarse con la familia, que de hecho tiene puntos en común con la historia de Adrià. Entonces, bueno, es una película de época, pasa en el 79, las protagonistas no son actrices, o sea, son gemelas, pero estoy buscando gemelas, no actrices. Después se rodea en Colombia, una parte es en catalán, entonces tiene todos los elementos para que sea muy difícil de producir. Así que parece que lo estoy consiguiendo, pero como ópera prima me lo he puesto más difícil imposible. Y nada, pero muchas ganas de rodar. Y después tengo otro proyecto nuevo que justo acabo de empezar, que se llama Las Ramas, que me dieron hace poco una beca de escritura y estoy empezando a desarrollar, que es a partir también de una historia familiar de mi bisabuela. Y básicamente la premisa es qué pasa cuando una señora del servicio doméstico de una familia burguesa catalana en la guerra civil se queda sola cuidando de la casa mientras la familia se va al norte, ¿no? De hecho por miedo a represalias. Entonces es como una criada descubre su libertad en plena guerra. Y bueno, estoy escribiendo estas 2 cosas y muchas ganas de rodarlas. Bueno. Bueno, pues como veis, todas y todos, todos están haciendo muchísimas cosas y nosotros pues tenemos muchísimas ganas de ver que salgan y ver si sale de aquí. Sale primero. Y ya sabéis que en el FIC siempre tenéis vuestra casa para por lo menos considerarlas y en lo que podamos ayudar, pues ya sabéis, estamos a vuestra disposición. Y gracias a todas y a todos por haber asistido a este encuentro con las directoras y el director, en este caso, de los cortos de la Noche del Corto Español, de la Noche del Corto Estatal.
yo siempre voy a decir estatal. Y que lo compromete, sobre todo. Sí, y que espero que podamos seguir haciendo durante muchos años más para seguir dándole visibilidad a los cortometrajes más allá de las secciones competitivas, ¿no? Muchas gracias a todas y a todos por vuestra atención y nada, una caña ahora que ya es hora de... Gracias a ti también. Gracias. Y al Toma 3, que ahora sirven cervezas aquí en la barra. Se abren los cafés pagando. de nuevo.